Doncs sí, es continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio dins l'Espai Solidari. Sembla que la comunicació, les línies telefòniques avui ens volen fer una mala passada, però crec que gràcies al nostre tècnic de so, l'imprescindible d'aquest programa, l'Eric Aguilera, podrem salvar aquesta entrevista perquè les dues línies telefòniques de Ràdio Sant Boi no funcionen. Per tant, amb un invent, gràcies Eric, crec que amb aquest invent que podrem almenys salvar l'entrevista d'avui, que, home, que l'havíem preparat, Marina, des de fa molt de temps i que tenia molt d'interès. Espero que ara sí, després d'aquesta zona, puguem recuperar o intentar recuperar aquesta entrevista. Dèiem amb qui és tècnica d'incidència política de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, una de les entitats organitzadores de l'Agenda 2030 feminista, Almudena Rodríguez, creuem els dits. Què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio, l'Espai Solidari, aquí a Ràdio Sant Boi. Molt bon dia, ara Mònica, sí. I moltes gràcies per oferir-nos aquesta oportunitat. Molt bé, estem amb la Marina Aguilar també des de la unitat de cooperació. Hola, Almudena, és que no et sentíem i ja estàvem patint. Ara sí. Ja està tot solucionat. Sí, gràcies al nostre tècnic de so, que ha fet un miracle, perquè a vegades existeixen els miracles, un miracle telefònic i de comunicacions, i et podrem escoltar en aquesta entrevista. Teníem molt d'interès. Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones 2019. Mira, la primera hora del programa d'avui, del Dies de Ràdio, l'ha protagonitzat la regidora d'Igualtat, Feminisme i Reforma Horària de l'Ajuntament de Sant Boi, la Sensi Domínguez, que ha donat i ha parlat del manifest, del que se suma, del que hem de dir encara en un dia com avui, perquè hem d'alçar la veu en un 25 de novembre de 2019 encara, perquè malauradament, i ho deia la regidora, ens maten, Almudena. Sí. Hoy y cada día es verdad que celebrar el 25N es un acto político, es un acto simbólico, es un acto de fuerza también del movimiento feminista, de cada vez es más grande, y que reclamamos y alzamos la voz para decir que esto es un problema estructural que tiene que acabar, y a pesar de que cada día tenemos que luchar para ello, es importante tener estos espacios de visibilidad y donde también el movimiento feminista y el movimiento de mujeres mostremos nuestra fuerza, nuestro rechazo, y desde el trabajo colectivo y salir todas juntas a la calle. Creo que hoy, si no me equivoco, ha habido algún asesinato, algún feminicidio, no sé si en las Islas Canarias, sí. Pero incluso hoy, el día que se celebra las manifestaciones en todo el territorio español, tenemos que estar lamentando otro nuevo asesinato. Parlem des de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Sou una de les entitats que organitzeu l'Agenda 2030, l'Agenda 2030 feminista. Parlem en primer lloc de l'associació. Quan diem Associació de Drets Sexuals i Reproductius, de què estem parlant? Una miqueta de la vostra història, Almudena. Bueno, nosotros, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, somos una organización feminista que nuestro objetivo es la garantía real y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y de las personas LGTBI en territorio catalán. Somos una entidad que ya lleva más de 30 años de recorrido. Surgimos de la clandestinidad de los antiguos, los primeros centros de planificación familiar. Por lo tanto, desde la clandestinidad todavía en la época franquista, donde mujeres, feministas, ginecólogas, otro tipo de personal sanitario siempre relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, establecieron alianzas estratégicas para poder, por ejemplo, garantizar el derecho al aborto de las mujeres catalanas cuando estaba prohibido el aborto en territorio español. Y también uno de nuestros objetivos es luchar porque la educación sexual y afectiva sea obligatoria en el currículum escolar, desde que se inicia la etapa educativa hasta que acaba, como herramienta fundamental transformadora de las sociedades. Luchamos y trabajamos cada día por la erradicación de violencias machistas y las violencias con un foco especial en violencias sexuales, y además tenemos la Asociación de Drets Sexuals i Reproductius, contamos con el Centre Jove d'Atenció a la Sexualitat, que es un grupo en toda Cataluña y es un centro dedicado a la población joven, donde son atendidos para todo aquello que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, también atención a violencia. Es un espacio seguro, un espacio de libertad para la gente joven, adaptado
donde pueden venir a vivir desde una poscoital, a recibir talleres de educación sexual, a recibir asesoramiento en anticonceptivos, i un poc és la història de l'associació de drets sexuals i reproductius. I quan parlem de l'Agenda 2030, l'Agenda 2030 feminista, de què estem parlant, Almudena? Bueno, la Agenda 2030 feminista, no sé si conocéis lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es el nuevo paradigma, el nuevo marco, el nuevo consenso para conseguir todos los estados que pertenecen a Naciones Unidas un desarrollo sostenible. En el año 2015, en septiembre del 2015, se aprobó por consenso esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y se decidió, bueno, es una agenda universal, afecta a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, no solo a aquellos países en vías de desarrollo, como se decía, sino a todos los países miembros, y cada país que se ha comprometido y ha firmado esta agenda tiene que implementarla, bajarla a sus territorios y trabajar para conseguir el lema de la Agenda 2030, que es no dejar a nadie detrás. Es decir, la agenda establece 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el primero es acabar con la pobreza, tenemos otro para acabar con el hambre en el mundo, hay un objetivo de desarrollo sostenible dedicado a las mujeres, al empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre los géneros, hay objetivos dedicados a acción climática y establece un marco de desarrollo que afecta a todos los países, que todos los países están obligados a implementarlos en sus territorios, a localizarlos en sus territorios, y eso conlleva la transformación de políticas públicas para poder, en el año 2030, haber logrado estos objetivos de desarrollo sostenible. Esto es la Agenda de Naciones Unidas. Ahora bien, las feministas, el movimiento feminista, todas las entidades que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos, vemos que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible necesita incorporar una mirada o un posicionamiento político feminista interseccional, para que de esta manera se puedan garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas LGTBI. Porque sí que es verdad que la agenda es transformadora y es ambiciosa, pero en lo que se refiere a derechos humanos de las mujeres y de personas LGTBI, presenta bastantes carencias y presenta, bueno, cosas a desarrollar, y lo que tratamos desde esta Agenda 2030 feminista es luchar y trabajar para que en los trabajos de implementación, de aterrizar en el territorio catalán lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se incorpore la garantía real de estos derechos tan importantes para poder lograr la ciudadanía plena de las mujeres y personas LGTBI. Almudena, per fer-ho, que és tot un repte, m'imagino, heu establert, si no m'equivoco, sou 10 entitats que heu establert un instrument de monitoratge d'aquests objectius de desenvolupament sostenible amb una perspectiva de gènere, pel que seria mesurar aquesta perspectiva en els ODS i mesurar per transformar, no? Explica'ns una mica com us heu organitzat per fer aquest sistema de monitoratge d'indicadors i que presentareu aquest proper dia 28. Sí, bueno, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece una batería de indicadores muy importantes, pero son indicadores globales que afectan a todo el mundo. Luego, cada territorio, como sería el caso del territorio catalán, las instituciones están obligadas a esos indicadores localizarlos, adaptarlos a la realidad de nuestro territorio y que eso comporte la transformación de políticas públicas. Desde las entidades que nos hemos agrupado en la plataforma Agenda 2030 Feminista, que somos, como has dicho, 10 entidades catalanas, todas compartimos la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, cada una de esos diferentes ámbitos. Hay algunas que son especialistas en cooperación, otras que trabajan más VIH y SIDA, otras trabajan más temas de LGTBI. Nos hemos reunido y tuvimos claro que desde el primer momento los indicadores que se definan y se implementen en el territorio catalán tenían que incorporar también los derechos sexuales y reproductivos. Desde un trabajo colectivo y comunitario definimos 6 ejes que son claves para que los indicadores también
incluya los derechos sexuales y reproductivos. Esos 6 ejes son educación sexual afectiva, es aborto y anticoncepción, es laicidad y fundamentalismo, economía de los cuidados y discurso de odio y discriminación y violencias machistas. Proceso de trabajo colectivo que ha durado 2 años, todas estas entidades juntas hemos definido de cada eje una serie de indicadores que tendrían que estar incorporados al plan de Agenda 2030 de Cataluña, al Pla de Govern. Es decir, cuando el gobierno de Cataluña, así como el resto de instituciones catalanas, tienen que rendir cuentas, tendrán que incorporar estos indicadores, porque es la única manera de poder garantizar que las políticas públicas se han incorporado también de manera transversal los derechos sexuales y reproductivos. Doncs avui a la nostra entrevista d'actualitat estem parlant amb Almudena Rodríguez, és tècnica d'incidència política de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, una de les entitats que organitza l'Agenda 2030 feminista. Marina, per cert, ha acompanyat aquest grup de monitoratge i està donant un cop de mà a la comunicació de la jornada, doncs una associació a la que li hem de donar les gràcies, per cert, oi? Sí, volíem donar les gràcies també a Almena, perquè Almena Cooperativa, perquè realment ens ha fet aquest vincle per poder-vos fer l'entrevista i ha estat molt important doncs, per posar-nos en contacte, i sé que també ha estat en contacte en tota la formulació d'indicadors. Per tant, en aquest procés del disseny ha estat Almena Cooperativa Feminista ha estat un actor important. Donar les gràcies des d'aquí, concretament a la Maria. Bueno, la Maria Serrano, més la coneixem aquí perquè va estar molt de temps fent aquest espai mentre tu acabes de tenir la teva filla. Sí, per tant, doncs des d'aquí també donar les gràcies, perquè és aquest treball en xarxa que a vegades parlem i és un clar exemple de... Ella ens ha posat en contacte. Almudena, comenta'ns també quina perspectiva hi ha al darrere d'aquest disseny d'indicadors que comentaves per aquests 6 eixos de treball que heu establert. Segurament ho enteneu des d'una perspectiva interseccional, pel que hem pogut llegir una mica a través de la vostra web i algunes comunicacions. En què consisteix aquesta definició des d'una perspectiva interseccional? Sí, bueno, antes de todo, Mónica, antes de responder tu pregunta, me gustaría... Mónica y Marina. Bueno, decir que este es un programa que coordinamos y ha sido impulsado por 2 entidades. Una, somos nosotros, la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, pero pieza clave, que son las otras coordinadoras, nuestras compañeras de Creación Positiva, que es una entidad que lleva más de 18 años trabajando también en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con un énfasis especial en temas de VIH y SIDA y en violencias sexuales. No las habíamos mencionado hasta este momento, y esto es un programa impulsado por esas 2 entidades, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, desde un feminismo interseccional, lo que hacemos, lo que intentamos hacer es tener en cuenta todos los ejes de opresión que atraviesan nuestros cuerpos. Es decir, más allá de una mirada de discriminaciones múltiples, vamos a las causas estructurales que generan opresión en los diferentes cuerpos. Y es decir, no podemos construir desde un feminismo que no tiene en cuenta pues el tema LGTBI, que no tiene en cuenta el racismo, que no tiene en cuenta la edad, que no tiene en cuenta los territorios, que no tiene en cuenta todos los ejes de discriminación. Sí, doncs ens ha quedat molt clar aquesta aportació teva, i et deia, tu no ens havies escoltat, deies Mònica i Marina, la Marina Aguilar des de la Unitat de Cooperació, que està també aquí amb mi, estem compartint aquesta entrevista, Almudena? Sí. D'acord. Sí. Després, explica'ns una mica per les persones que encara acabin de conèixer, no? Aquesta jornada que fareu aquest proper dijous 28 amb el títol El monitoratge dels drets sexuals i reproductius a Catalunya i l'Agenda 2030. És una jornada que tindrà lloc de 9:45 del matí a 2 del migdia al carrer Calàbria. Ens pots explicar una mica en què consistirà, quina informació es presentarà, qui hi haurà present en aquesta jornada o a qui s'adreça? Sí, bueno, esta jornada consta como de 3 bloques principales. En un primer bloque
bueno, sí quiero decir y expresar la gratitud de que inaugurará la jornada la directora de la Agencia Catalana de Cooperación del Desenvolupament, Carme Guart, porque es la agencia que ha financiado y ha hecho posible con los recursos poder implementar este programa. Entonces habrá un primer bloque importante donde se va a presentar a la ciudadanía, a otras entidades feministas y a todas aquellas personas y profesionales que estén interesados en asistir, qué es el instrumento de monitoreo que hemos diseñado en ese trabajo colectivo, cuáles son los indicadores, cuál ha sido el proceso de construcción colectiva entre diferentes entidades que ha sido especialmente rico. Luego habrá un segundo bloque donde presentaremos y hablaremos de lo que ha sido toda nuestra estrategia de incidencia política internacional para poder conseguir que la Agenda 2030 incorpore una perspectiva feminista interseccional, y un bloque muy interesante dedicado a las instituciones, a aquellas personas que tienen responsabilidades directas en la implementación de la Agenda 2030 en el territorio de Cataluña, como son la directora de Igualdad de la Generalitat de Catalunya, la señora Mireia Mata, desde Arnau Queralt, que es el director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, también la Generalitat de Catalunya, y que es el organismo esencial en definir el plan de Agenda 2030 en Cataluña, y también personal de la Agencia Catalana de Cooperación de Desenvolupament, donde tendrán, o nuestro objetivo es también, intentaremos que rindan cuentas de todo el trabajo que están realizando desde las instituciones para implementar la Agenda 2030 en Catalunya, pero cumpliendo con los derechos sexuales y reproductius. M'imagino que durant tot aquest procés, comentaves, si no he entès malament, que eren uns 2 anys de construcció d'aquests indicadors, heu estat treballant cadascú al seu territori. Suposo que també en algun moment heu establert vincles, ponts de diàleg amb altres entitats o amb altres municipis o ciutats a nivell internacional, no?, per veure bones pràctiques, maneres de recollir aquesta informació que potser a vegades no està a l'abast. Com us heu organitzat? Y por un lado, en nuestra estrategia, las dos entidades que construimos el programa compartimos una estrategia clave para nosotras, que es vincular las agendas locales de desarrollo y de derechos humanos con las agendas globales. Es decir, hacemos un trabajo de incidencia política a nivel de Cataluña, pero además intentamos incidir en todos aquellos espacios globales del sistema multilateral de Naciones Unidas para que la Agenda 2030 incorpore ese posicionamiento político feminista. Desde ahí nosotras nos generamos también otro tipo de alianzas con actoras clave, como es la Red de Salud de Mujeres de Latinoamérica y Caribe, o como es la Red de Educación Popular, también otra red latinoamericana. Entre estas dos redes, también feministas, engloban, aglutinan a más de 700 entidades de toda Latinoamérica, así como también trabajamos en alianza con el movimiento feminista europeo a través de una red que se llama White Plus. Doncs estem parlant amb l'Almudena Rodríguez, estem parlant amb la tècnica d'incidència política de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. És una de les entitats organitzadores d'aquesta Agenda 2030 feminista. Quin és el missatge que en un dia com avui, ho hem dit a l'inici de l'entrevista, Almudena, però un missatge que t'agradaria donar, sobretot de cara a aquest 2030, aquesta agenda feminista, i en un dia com avui especialment, però vinculat en aquesta agenda, perquè acabi d'arribar bé el teu missatge, Almudena. Bueno, es importante tener en cuenta que las violencias machistas, porque es 25N, no es posible erradicar las violencias machistas ni transformar las sociedades a sociedades equitativas, libres de violencias, si no se garantizan y se cumplen los derechos sexuales y reproductivos. El paradigma de los derechos sexuales y reproductivos engloba muchísimos derechos y es realmente el que su cumplimiento tiene la capacidad de transformación de las sociedades y conseguir sociedades libres de violencias machistas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, creo que ese es un paradigma que va a las causas, que va a los orígenes estructurales del por qué se producen todavía las violencias machistas, y mi mensaje es que si no se trabaja por una Agenda 2030
que incorpore estos derechos sexuales y reproductivos, no conseguiremos nunca transformar las sociedades ni lograr este objetivo, que es la erradicación de las violencias machistas. Sí, respecte a això que deies, no? Suposo que també estaràs d'acord amb nosaltres que en un moment com el que estem ara, un moment polític bastant complicat a Espanya, en què l'auge de molts partits d'extrema dreta doncs, està preocupant, no? Sobretot tota aquesta perspectiva feminista dels drets de les dones, de les nenes. Estaràs d'acord amb nosaltres que en un moment com aquest la vostra feina és més necessària que mai, no? Malauradament, però que ve molt al cas, perquè realment s'ha de treballar i s'ha de fer molta feina justament per no anar més enrere i per garantir aquest mínim de drets i guanyar-ne més. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que el trabajo de lo que son las entidades defensoras de derechos humanos de las mujeres y defensoras de derechos sexuales y reproductivos es clave en la lucha contra todo lo que son los partidos de extrema derecha y todos los grupos fundamentalistas que están operando a nivel local y a nivel global con unas conexiones entre ellos que son espectaculares. Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos de todo el mundo llevamos años sufriendo los ataques de los grupos de extrema derecha y de los grupos fundamentalistas. Y en estos años de sufrir ataques hemos sido capaces, aparte de protegernos, de generar conocimiento, de generar análisis y de generar estrategias para confrontarlos. Esto lo que significa es que realmente en la lucha contra estos grupos de partidos de extrema derecha o fundamentalistas, nuestra inteligencia es clave, y cualquier institución, gobierno que quiera trabajar para que la población deje de votar a esos partidos o deje de tener influencia, ha de contar con el conocimiento que nosotras llevamos generando desde hace décadas. Esto no es que lo diga yo, me gustaría decir, bueno, aparte de que sea nuestra visión, que es uno de los elementos que resalta claramente la relatora especial en la esfera de los derechos culturales de Naciones Unidas. Es decir, todo el movimiento feminista y el movimiento de mujeres global, que ha generado tantísimo conocimiento para confrontar a la extrema derecha y a los fundamentalismos, debe de ser tenido en cuenta a la hora de hacer cualquier política pública, programas públicos, y para conseguir que la población ya no escuche tanto, no se vea tan motivada por estos discursos de odio, de discriminación y de misoginia. Doncs realment ha estat un plaer avui tenir amb nosaltres a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio, i a més en un dia com avui, 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. L'Almudena Rodríguez, l'hem presentat abans, és tècnica d'incidència política de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. És una de les entitats organitzadores de l'Agenda de 2030, de l'Agenda 2030 feminista. Moltíssimes gràcies, Almudena. Gràcies per aquests minuts al Dies de Ràdio, l'Espai Solidari aquí a Ràdio Sant Boi. Fins la propera. Bon dia. Bon dia a vosaltres, Mònica i Marina, i gràcies per l'oportunitat de nou. Bon dia. Doncs nosaltres continuem aquí al Dies de Ràdio. Fem una aturada musical. Avui, Marina, totes les cançons que estan sonant tenen moltíssim a veure amb aquest 25 de novembre, amb el Dia Internacional en contra de l'eliminació, en contra de la violència envers les dones. I jo crec que ara ens podem aturar amb aquest tema de fa molts anys i que, mira, de fet l'he escoltat aquest matí i he pensat seria una cançó per escoltar.